María, ¿qué es un buen orador? Bueno, mira, siempre cuando arrancamos las capacitaciones, lo primero que marcamos es esta diferencia, que me da pie justamente tu pregunta, para quitar dudas. Dejar de confundir aquel que habla mucho, ¿sí? O que habla fluido con aquel que tiene técnicas de oratoria. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa puede ser elocuente, lo primero, y lo segundo justamente es ser coherente entre la forma y el contenido. Entonces, cuando hay coherencia entre la forma y el contenido, y esto que siempre digo y todo el mundo se descostilla de la risa en clase, que es, ¿estás bien? Avisarle a tu cara, ¿no? Esto de que sí, re bien, tipo, fantástico. Bueno, entonces, empezar a ser coherentes entre todo lo que comunica nuestro cuerpo en general, los silencios incluidos, y el contenido que finalmente quiero transmitir. Entonces, el contenido no se pone en discusión en un taller de oratoria o de comunicación efectiva, como me gusta llamarla, sino justamente lo otro. Y eso otro es lo más importante. Entonces, ni la mejor idea se vende sola, como siempre se dice, ¿no? Entonces, a partir de ahí depende de nosotros como estudiantes, emprendedores, profesionales, en nuestra casa, con nuestra familia, ¿sí? Dejar de decir, dejen de gritar gritando. Y este tipo de cosas cotidianas que hacen que la comunicación no funcione. Entonces, a partir de un entrenamiento en oratoria o de comunicación efectiva, lo que empezamos a trabajar de manera consciente son las formas. Y estas formas no tienen secreto. Son practicar, 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 hasta que salgan con fluidez, que no estén tan estudiadas, ¿no? ¿Qué se debe priorizar a la hora de pensar en un discurso o lo que sea, ¿no? El contenido, en la forma, ¿por dónde empiezo? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo leo y leo bien, y me confío en el texto que tengo acá. Y hay otra que la verdad que improvisa y le sale muy bien también, ¿no? Yo creo que piensa en qué se va a poner, qué va a llevar, dónde se va a parar, si se va a sentar, si lo va a hacer al aire libre. Bueno, vamos por parte, manejar los espacios, que es esto último que justamente Mari contaba, esto de dónde pararse, cómo moverse, qué ponerse, todo esto es comunicación no verbal. Y entonces, hay que sacarse de la cabeza la idea de que uno no comunica hasta que no habla. No, señor. Uno comunica desde el minuto cero. Todo comunica. Entonces, si yo voy a exponerme, ya sea en un examen o dando justamente un discurso, que era lo que me preguntabas, o me voy a dar una entrevista laboral o una nota en televisión o en algún medio, lo primero que tengo que comprender es que estoy comunicando desde el momento en que estoy presente. Entonces, al estar presente, mi indumentaria comunica. Mi forma de saludar comunica. Siempre decimos, ¿cómo arrancamos? Me decías, o preguntan los chicos cuando hacen los talleres. Y les digo, ¿saben cómo comenzar? Saludando. Ah, sí, profe. No, ¿ustedes pueden creer que hay gente que no saluda? Les digo, no puedes. Bueno, saludar. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos, lo que fuera que corresponda. Pero este saludo previo, esta introducción que hay que hacer, contestando nada más que 5 preguntas. La típica del periodismo, la que viene la regla norteamericana, el qué, cómo, cuándo, quién, dónde. Contestando estas 5, hago una introducción y despejo las dudas de aquel que me está prestando su atención, su voluntad, su tiempo. Y entonces, despejo dudas y luego avanzo. No entro de lleno al tema. No es, hola, bueno, el sistema solar está compuesto por un X cantidad de planetas y giran alrededor del Sol. No, está claro que el sistema solar era el tema. Ahora yo debo hacer una introducción y acabamos con lo tuyo. Me decís, una presentación, la leo, voy, pum, expongo. Esa presentación debe estar adaptada, vamos de nuevo, coherencia, justamente a mi ponencia o a mi exposición en público. Esa estructura debe estar compuesta por el saludo inicial, que lo reitero y lo marco, es fundamental. ¿Cómo sería un buen saludo? Un buen saludo, siempre que nos estén mirando, que nos estén observando, tiene que estar acompañado del resto del cuerpo. Esto es, por ejemplo, mostrando las palmas. Unos segundos antes de comenzar, digo, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Mostrando las palmas, muestro, vuelvo. Las palmas, no las manos. Sí, las palmas de las manos. Okay. Entonces, avanzo, vuelvo. Tampoco es esto, ¿no? Sino un toque, voy, vuelvo. Las manos arriba. Tampoco siempre en el radio de lo que nos marcan nuestros hombros, exacto. Ahora, estamos en campaña, bueno, es otra cosa. Si es una arenga, bueno, es otro discurso. Ahora, el discurso corporativo, formal, el habitual es con esta prudencia, mostrando las palmas, y esto hace que la gente se vea habilitada por mí,
que tengo justamente el poder de tomar la palabra. Habilito, comunico, esto soy, acá estoy, ¿sí? Esta cuestión genuina, auténtica de ofrecerte. Pero vamos con la estructura del discurso, que era lo que me preguntabas. Sí. Esta intro es fundamental. Yo no puedo pretender que aquel que me está prestando la voluntad o la atención comprenda de lo que le vengo a hablar a los 20 minutos, a la media hora. Claro. Ah, nada que ver, esto, yo creí que era economía regional. Claro. Bueno, entonces depende de mí iniciar correctamente la ponencia. ¿Hay un tiempo determinado ahí para lograr esa conquista de atención, digamos? Claro si que quiere? sí. Lo que te lleva a exponer 5 líneas, 5 renglones, contestando justamente esas 5 preguntas. El saludo, la intro y finalmente ahí comienzo con él o los temas. Uh-huh. Pero lo puntual está en el final. Justamente es en el final donde yo debo poner toda la garra, toda la energía y aportar con toda la práctica previa que tuve que haber tenido, y ahí es justamente donde voy a validar todo lo anterior. Uh-huh. Siempre lo decimos en los cursos, que ¿quién recomienda una película con un final malo? Claro. Me dices, esto es una porquería, me lo morfé 3 horas. No, quizás no fue una porquería, terminó mal o no concluyó de la manera efectiva que esperábamos. Lo mismo sucede en una ponencia o en una práctica de discurso oral. Entonces, en el final, ponerle la energía. ¿Y qué te digo con esto? Arranco diseñando el final. Ese final, ¿cómo lo diseño? Preguntándome cuál es mi intención comunicativa. ¿Qué pretendo con eso que llevo a exponer, que llevo a decir? ¿Qué pretendo? ¿Que colaboren comprando un bono para el merendero, por ejemplo? ¿Qué pretendo? ¿Que financien mi propuesta? Que nos voten. Que nos voten. ¿Qué pretendo? Entonces, con esa intención comunicativa clara, no tengo que tener dudas de mi intención comunicativa, diseño el final. Haciendo, por ejemplo, un resumen del contenido, un llamado a la acción, una propuesta. Pero es en ese final donde yo, jaque mate, ¿vendo o no? Es decir, salimos a seducir, a persuadir. Totalmente. Y la persuasión se puede dar por lo que decís, por ejemplo, por técnicas de seducción. Y entonces, esta seducción puede pasar, y una vez que yo practico y detecto cuáles son justamente mis fortalezas, puede pasar por algo que tenga que ver con el humor, cosa que a mí me sale y muy poco, entonces lo evito. Sí, no, fatal. Para eso está Mariel. Entonces, claro, sí, ella hace chascarrillos, como decía hoy, por ejemplo. Sí. Y entonces, seguramente va a conquistar, va a seducir y sin dudas influir, comunicar, persuadir, con técnicas que apelan al humor. Lo mío por ahí no va por ahí, me quedo como ridículo, no saben si reírse o no, pero cada uno va. Vemos gente que intenta ser graciosa, cómica, lo que sea, y no les sale. Bueno, por eso. Se salen de su personaje, ¿no? Totalmente. ¿De dónde venimos con la oratoria, Lucas? ¿De la oratoria? ¿De dónde venimos? Tenemos que remitirnos tiempo atrás bastante, tenemos que abstraernos un poquito y parece más algo o nuevo, menos. ¿no? Está en boga. Parece algo nuevo, parece, pero es tan antiguo como el esplendor de la Grecia clásica. Tenemos que remitirnos más o menos al siglo V a.C. Siglo V a.C. Llegamos a 2500 años de antigüedad más o menos, en donde los griegos en un momento máximo de esplendor en todo este resurgimiento de las artes, de la filosofía, de la literatura es fundamental, comenzaron a darle una suma importancia al tema de la oratoria, pero ellos lo englobaban en el marco político, en el marco del esplendor de la famosa democracia ateniense, esa que estudiamos en la secundaria, en primer año. Bueno, la construcción de la imagen de estos políticos, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo que es la Grecia clásica, no los políticos actuales, ¿no? Pensémoslo en eso, dándole un sentido muy fuerte a la oratoria, en lo cual ellos lo denominaban el arte de la elocuencia. Por eso también cuando vos decías, hoy en día ya no es solamente elocuencia, sino que también es contenido. Bueno, analizar por ejemplo a Pericles, que es considerado como el padre de la oratoria, y Pericles era un orador excelso, con muy buen contenido, con mucha propiedad a la hora de hablar y de dirigirse, porque él se dirigía a un pueblo, hacía mucha apelación a la República de Atenas, y bueno, por sus detractores fue considerado con el tiempo, ¿no es cierto?, con el mote anárquico de populista, pero Pericles era un poco de eso, ¿no?, encarnar la figura del orador, la figura del líder desde el discurso, y que después lo hereda Demóstenes. Demóstenes exactamente lo hereda y le da ya una connotación mucho más cercana a lo que es el género literario de la retórica, ¿no es cierto?, del argumento, de la cuestión argumentativa. Y después lo toman los romanos.
por supuesto, con el avance de los romanos sobre Grecia, Marco Tulio Cicerón, cónsul de la República, hace uso, no diría desmedido, pero sí en una gran medida, en todo caso, de la oratoria, ¿no es cierto? De la oratoria como una práctica, pero a la vez como una profesión. Porque también hay que como separar eso. También hay que separar eso. Entonces. Totalmente. De hecho, hay una escuela, la única a nivel Latinoamérica, que justamente es específica en esto. Es la Escuela Chilena de Oratoria. Es esta la única escuela a nivel Latinoamérica que tenemos específica. Y de aquí profesionales que se desparraman a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica justamente con esta profesión. Aquí todavía no tenemos la suerte, pero bueno, vamos bregando y bogando por esto, pero sí estamos los que nos dedicamos y nos capacitamos específicamente para ejercerla. Pero me encanta lo que él cuenta porque justamente es el inicio. La Filmina o la proyección 1 de las bases de los cursos tiene que ver con esto, demostrar que ninguna revolución o ninguna construcción de idea exitosa está desvinculada de la oratoria. Por supuesto. Y la Revolución Francesa, claro. Además de eso, después en la Edad Media como que se pierde un poco la noción en sí se pierde un poco la noción de las bases de los estudios de Grecia, ¿cierto? Se deja un poco de lado y el cristianismo entra a romper toda esa estructura del viejo mundo griego, viejo entre comillas, ¿no es cierto? Y por ahí el tema de la oratoria pasa más por el lado religioso. Ya lo corremos un poco de lo político y va a lo religioso. Pero al no ser una práctica tan instituida por la Iglesia Católica y los grandes reyes germanos en la Edad Media, y queda a merced de estudiar a los grandes hombres, bueno, quiénes fueron grandes oradores y quiénes no. Por ejemplo, Carlomagno aparentemente fue un gran orador y muy autoritario. No era un orador conciliador, claro, como lo podía ser Pericles, que era mucho más paternalista, mucho más conciliador, empático, mucho más cercano, empático. Bueno, Carlomagno aparentemente era un gran orador, pero una persona que te iba a imponer sus ideas, te guste o no te guste. Y después, con la llegada de la incipiente ilustración y después ya instalada la corriente de la ilustración, el siglo de las luces, ya comienzan a verse, a vislumbrarse los grandes hombres de las ideas liberales. O sea, vamos a encontrar a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, gente que ya estaba preparadísima, eran intelectuales que marcaron indudablemente una ruptura, un antes y un después en la cuestión filosófica. Y eran grandísimos oradores y desde la escritura tenían una versatilidad para poder expresar sus ideas que cuando la llevan al campo de lo discursivo, cuando los políticos más adelante en la formación de los estados nacionales toman las ideas liberales, las bases liberales de la ilustración y del nacionalismo, y básicamente lo único que tuvieron que hacer es leer esos famosos apuntes que le dejaron los grandes líderes filosóficos estos, y se consolidaron en la idea de cómo pergeñar al nuevo hombre de la política a partir del siglo XIX. Y del siglo XIX en adelante tenemos ejemplos sobrados. Desde ejemplos de extrema derecha como Hitler, hasta ejemplos de extrema izquierda como Stalin, pasando por Winston Churchill. Es lo primero que se me viene Hitler, esa idea tan dura, tan difícil, cómo se convencía a otra gente. Pero podemos poner como ejemplo también a la Madre Teresa, por decirte. Alguien que apelaba al silencio y no por eso dejaba de ser una buena oradora. O Gandhi, que hablaba de la pasividad total. Entonces, ahí él lo que nos marca es esta cuestión anterior o el estudio histórico, en clave histórica, mejor dicho, de lo que tiene que ver con la oratoria y la diferencia de la oratoria de ayer y la oratoria de hoy. Esta oratoria de hoy lo que marca justamente es conquistar a este otro sin imponerle la idea, apelar a todo el argumento corporal, expresivo, justamente de lenguaje no verbal para conquistar, persuadir. Porque queda la percepción muchas veces, y se lo ve mucho en los políticos, ¿no?, de que el hecho de imponer o tratar de imponer una idea suena hasta soberbio, ¿no? Es soberbio y vas a mover masas, pero por poco tiempo. Ahí está la diferencia, exactamente. Entonces, cuando recurrimos a esto otro que es apelar a lo emotivo o a lo empático, vas a mover masas por muchísimo más tiempo. Esta conquista es distinta. Eso me hace acordar a lo que un gran consejo que me daba mi profesora de filosofía de la facultad, que ella decía, cuando van a preparar un final de filosofía, al menos, cuando van a preparar un ensayo de filosofía, su final tiene que constar de dos partes. Una, el convencimiento argumentativo desde la lógica estructural de lo que están planteando. Si están hablando del anticristo de Nietzsche, bueno, métanle ahí ficha a lo teórico, a lo que leyeron. Conceptual. Y por otro lado, apelar a la cuestión emotiva. A que tienen que convencer a la otra persona que no sea un filósofo o un historiador o quien sea que sea un profesional, entre comillas, ¿no?
que eso que está leyendo está bien, sino que un público general. Tiene que convencer desde lo argumentativo y desde lo emotivo. Este es el consejo que me da nuestra Sin duda, sí, un profe de ejemplo filosofía. para observar y poder estudiar en profundidad. Este ejemplo que nos da él es una película que se denomina El discurso del rey. Es una persona que justamente tiene exactamente las características contrarias a Pericles o a Carlomagno, más allá de la intención, digo, ¿no? Que es justamente falta de dicción, falta de elocuencia, timidez. Todo lo que no caracteriza a un buen orador, pues lo tiene esta persona. Y sin embargo, con la se supera. obligación de ser un líder. Con la obligación y la presión de serlo. Debía ser el líder de ese momento. Y ahí vos tenés dos opciones: ser un líder de tu vida, hablemos de lo básico, desde donde uno arranca el día, ¿no? De proponerse un objetivo, ir y darle ahí hasta lograrlo. Entrenamiento, no es otro el secreto. Entonces, si el objetivo lo tengo claro, entreno, aplico las técnicas que adquiero justamente capacitándome y seguramente voy a conquistar el éxito. Es decir, ¿cualquiera puede ser un buen orador? Cualquiera es un buen orador. Falta que se entrene para llevarlo justamente al campo de lo efectivo. Un orador no nace, se hace. Ahora, depende de uno justamente cuánto tiempo invertís en este entrenamiento para lograr tu objetivo. Y hablábamos de historia. Sí. Hablábamos de cómo fue cambiando. Este chocho acá, Claro, y cualquiera puede ser un influencer ahora, porque antes era distinto, era la cercanía con la gente, después se tradujo a las letras, a todo lo que se podía escribir. Más adelante aprendimos esto en comunicación, y yo siempre cuento que tengo un libro que me compré en un curso de comunicación política hace 5 años. Al año quedó viejo. Porque la siguiente campaña ya se basó en redes, ya estuvo más puesto el discurso en esto de la cercanía al candidato, la foto. Bajarte del escenario, regla número 1 en las campañas ahora. Entonces es distinto. Entonces eso pensaba, ¿no? ¿Cómo quedó viejo en un ratito? Y cómo hay que... porque los políticos tienen cierta edad. Entonces también es muy difícil convencer a estos políticos hoy de que tienen que tener otra predisposición a las cámaras, a la gente... Y además cambió esa lógica del marketing político, incluso en la Argentina, ¿no? Elecciones de 2015 totalmente distintas a las de este año, en donde vimos un marketing político liderando incluso al político. Hoy como que se invirtió un poco, ¿no? Totalmente. Esa empatía, esa cercanía necesaria. Gana el mejor coacheado y lo vivimos, lo sabemos. Entonces, por ahí pasa el secreto de la Viniendo cosa. a ejemplos concretos, por ejemplo, bueno, el hecho de Cambiemos tuvo mucho marketing, el esquema de Cambiemos tuvo muchísimo marketing y de hecho fue disruptivo en la Argentina con el marketing digital y con la figura del marketing político. Pero también se notaron algunos excesos, ¿no? Sí. Incluso en la figura del presidente mucha gente lo criticaba, decía, che, está muy coachado, ya casi saliéndose de lo que él podía. Claro. Si se le fue lo auténtico, digamos, ¿no? Lo genuino. Y ahí está uno justamente del entrenamiento, te trae esta clave. Lo primero que tenés que distinguir o reconocer en vos es justamente tus fortalezas y tus debilidades. Y empezar a trabajar desde ahí. Pues lo que tengo bien no hay que restarlo porque aquí un manual lo dice. Tenés que dejarlo justamente y prenderte de ahí para no correrte de lo genuino. Acá lo que pasó es eso. Lo genuino quedó de lado y entonces se notó finalmente la maqueta. Claro, porque si yo el día de mañana quiero ser candidata, no voy a parecer rubia, de ojos claros. Es que fíjate que desde las PASO hasta las elecciones generales, Macri fue Macri, ¿no? En cada provincia, en cada lugar, y bueno, tuvo un resultado electoral mucho más importante que el Sí, pero me gustaría interpretar también esta cuestión de que no era la persona con mayores virtudes en cuanto a su pronunciación, por ejemplo. Claro. Y si vos lo escuchás al inicio y lo escuchás ahora, no puedes creer el cambio rotundo que hizo. Pronuncia todas las letras, se lo comprende, se lo escucha, se lo puede interpretar mejor. Porque ¿qué pasa cuando no pronunciamos, por ejemplo, todas las letras? Que es un problema que tenemos como región. Sí. Y entonces vivimos en posá, comemos mermelada, ensalada. Sí. Bien, es una forma de hablar, no es necesario tampoco ser un locutor nacional y decir posadas. No es necesario. Pero sí es necesario, si pretendemos conquistar y persuadir con nuestro discurso, que el que nos está escuchando comprenda. No quede con, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Estos finales que caen y esta cuestión que también se entrena y que tiene que ver con lo no verbal. También se hizo mucho en la campaña hacer los subtítulos a mano. Sí. Que no se usaba, se empezó a hacer los subtítulos. Viste que cuando vos ves una película
los incluso videos. Sí. en castellano. Sí, Cuando lees subtitulado. igual te va sacando es como Sí. que asocias directamente. Y pasó con los spots, se hizo mucho trabajo en eso y también le restaba por ahí el trabajo de la necesidad de que coloquialmente sea más entendido. Totalmente. Con Sí, muchos si no cambios. podemos tener este recurso, que por lo general pasan las cuestiones en vivo, entonces si es algo editado podemos prever. Ahora, yo tengo que estar preparada o preparado para salir al ruedo cuando sea necesario. Y entonces para eso nos entrenamos, para cuando la oportunidad esté, yo también esté lista. Y entonces, no preví que iba a tener tan poco tiempo. No, manejar el factor tiempo Cortito y es fundamental, esencial. Hay que dejar de tener excusas en este sentido, de decir, a mí me dijeron que iba a tener media hora y me dieron 15 minutos. Claro. No, en 15 minutos tu estructura debe estar. Después se dice en Instagram. También. Es un videíto. Tenemos un marco. ¿Cómo hacemos lo que decía María justamente, mencionar a las redes sociales, ¿no? Tratar de trasladar el tema de oratoria a las redes sociales. ¿Cómo influye? ¿Cómo se puede trabajar desde ahí? ¿Cómo nos construimos? Hoy lo que no está en redes no existe, lo que no comunicamos está al rigor de la nada condenado, digamos. Tenemos que ser conscientes de esto, más allá de los gustos. Y entonces, tenemos claro nuestro objetivo, pero ahí avanzamos. Teniendo claro esto, somos influencers, todos los que tenemos redes, lo somos, en mayor o en menor medida. Ahora, según el objetivo claro que yo pueda tener, tengo que entrenarme para comunicar de manera coherente a través de las redes. Y este entrenamiento es más integral. Aquí entra, por ejemplo, lo que tiene que ver con neuromarketing, acá tiene que ver justamente todo lo que tiene que ver con edición, que era algo hablado, pero sin dudas va a tener que ver cómo me presento a la hora de exponerme físicamente. Yo puedo hacer una cosa en redes, ahora tengo que ir a defenderlo personalmente luego. Entonces, la preparación es integral para la cuestión virtual y para la cuestión presencial. ¿Eso se puede aprender? Claro que sí. ¿Y ahora hay manera de aprenderlo en algún lugar? Ahora hay una oportunidad, me parece que es imperdible porque va de la mano con esto de ser influencer digital. Y es una propuesta que la trae una fundación, que es Fundación Alfa, que tiene, muchísimos años de trayectoria en nuestra provincia, y a partir del jueves, mañana, hoy es miércoles, Sí. mañana jueves arrancamos con una propuesta en este sentido. Es empezar a trabajar en 4 encuentros, una formación integral para ser un influencer digital justamente rumbo al éxito. Entonces, ir a lo seguro, empezar a entrenarme para saber cómo comunicar en redes, algún video, por ejemplo, cómo pararme, cómo posicionarme, cómo hacer una transmisión en vivo, en fin, ser efectivos también a través de las redes digitales. Porque Hoy en día, Sí. hoy en día, ¿cuáles son las profesiones que más se intentan profesionalizar o meterse en el tema de la oratoria? Sí. ¿Cuáles son? Mira, yo veo, no sé si es que intentan profesionalizarlo así tal cual, pero sí veo mucha preocupación en el sector docente. Bueno, sí, yo pensaba en eso, ¿viste? Sí, ese ser sector- docente, ser orador en una parte, tenés que convencerte, tenés que 24/7, pararte. 24 horas los 7 días. Y entonces, la preocupación que noto, o mejor dicho, la que justamente más me piden en este sentido entrenar, tiene que ver con cómo traspolar un contenido áulico de una manera efectiva. Claro. Y entonces, cómo no caer en el aburrimiento, cómo ser justamente disruptivo. Totalmente. Y acá viene esta cuestión de la pata del ser coherente de nuevo. Entonces, exigir un rigor académico, técnico, científico, pero como docentes poder comunicarlo de manera atractiva, poder conquistar, siempre que esté en mí o en Claro, mi interés, claro, sí, como, por eso. claro, Sí, depende de uno. Acá es 100% una cuestión que depende de uno. Después Pero es cierto que vos sí. tienes más facilidades digamos, en materia de tiempo quizás, o de Sí, práctica. eso, ahí va. En materia de tiempo sí, podemos decir, hay gente que tiene mayor desenvolvimiento, Sí. es más Porque también hay que reducir extrovertido. miedos, Mucha Bueno, gente pero- que en general habla bien, se expresa bien y después cuando se para frente... Sí, se vuelve un niño de 5 años. Bueno, aunque los niños son justamente para la expresión mandados a hacer, sí, sin duda. Ahora, Pero hay que quitar miedos, digamos. esta pregunta o esta cuestión me interesa mucho poder exponerla en este sentido. No vas a reducir 100%, no vas a eliminar esa cuestión de ansiedad. ¿Por Sí. qué? Y está bueno que así sea. Porque la cuestión de la ansiedad viene por la responsabilidad que uno tiene. A mí sí me interesa lo que vos comprendés de lo que te estoy tratando de comunicar. A mí sí me importa que el estudiante comprenda el contenido nuevo que le estoy dando. A mí sí me interesa que una amiga entienda que me preocupa su situación. Bien, desde ese interés va a estar justamente la ansiedad o el nerviosismo de base que lo lleva a uno a comunicar. Ahora, que eso no tape, ¿no? Que no nos tape el agua, que esa ansiedad no nos tape.
Eso lo podemos controlar con técnicas también. Sí. Disminución de la ansiedad para exponer en público. De nuevo, práctica. con técnicas. Práctica, Mari. Sí, creo que sí. ¿Viste? El mate sirve para Sirve para aliviar bajar la ansiedad. Sí, Porque viste que hay recomendaciones recursos. de que cuando Una uno se virome, olvida de un un discurso, lápiz. bueno, te tomes un agua, te tomes un tiempito. Claro, tenemos Ahora, técnicas. hay mucha gente que está con el teléfono por ahí que es medio de distracción también. Pasador de filminas, hay mucho, pero si eso de nuevo se vuelve un ruido y finalmente Claro. todo el mundo va a estar, bueno, ¿ves? Va a estar mirando justamente lo que sucede con lo que tengo en la mano y no finalmente Ay, mirá lo que qué estoy marca, no. comunicando. Claro. Sí, sí, Y entonces sucede con la virome que se vuelve batuta. No. Sí, Para eso las manos, para eso el rostro, para eso la voz. claro. Muy bueno. 2 oradores que elijas. Y 2 oradores que elijas desde el punto de vista histórico. Buenos. A elección, ¿Arranco? ¿por qué? Mira, para cerrar, Mari. Muy bueno. A ver. Bueno, mira, a Tiempo, mí. ahí está. ¿Viste? Yo Acá Comenzando, tenemos- ya. ahí está. Yo sabía que iba a servir. Perfecto. Mira, hay una niña que se llama Aldana que vive en el barrio Fátima, en Garupá, que cursa quinto, está terminando quinto grado, tiene 10 años. Ella para mí es un ejemplo de superación, porque arrancó su trayectoria escolar con una pequeña dificultad, una tartamudez, y hoy es una extraordinaria oradora. A ella la tengo en un pequeño videíto que siempre propongo al finalizar los cursos. Y cuando estamos, por ejemplo, en UNAM, dando los cursos en ingeniería forestal o en ingeniería en Oberá, donde están estos doctores justamente en lo suyo, y uno dice, ¿qué puedo aportar si es un doctor quien está frente a mí? Y sin embargo, a la hora de comunicar, entran en un estado de bloqueo total. Pues justamente es Aldana a quien yo les muestro y les cuento cómo comenzó y no pueden creer lo que ven y lo que escuchan. Sobre todo lo que ven, porque el trabajo que hago es ponerla en mute en el video. Y ella acá, contando qué le provoca la radio. Y ella dice, la radio hace que lleguemos a la familia, que traspasemos todas las fronteras y lleguemos al corazón de la gente. Y lo dice con estos gestos. Y entonces en mute su mensaje llega igual. Ella es una. Y a nivel, digamos, de famosos, Pancho Ibáñez es un excelente orador. Pancho Ibáñez, porque tiene la característica de ser un profesional óptimo en lo suyo, es una persona reconocida como profesional, pero además tiene la humildad de poder comunicar de la misma manera, de forma efectiva digo, ¿no? A un niño o a un desconocido, como a un presidente o a un gran famoso. Y entonces para mí es justamente esa versatilidad que él tiene lo que lo convierte en una persona justamente para ponerla como ejemplo. Bueno, pues queremos ver a Aldana. Y desde la historia. Y yo pondría 2 ejemplos contemporáneos entre sí, ¿no es cierto? Sí. Y trazando un paralelismo en la diferencia ideológica entre ambos, que es a Mussolini, por un lado, quien supo ser quien llevó a cabo, ¿no es cierto?, el fascismo en Italia durante los años 30 y 40 y llegó a la Segunda Guerra Mundial, pero que Mussolini tenía un nivel de oratoria, de convencimiento que era enorme, porque traspasar esas ideas que hoy a nosotros nos parecen brutales, requería del convencimiento de un líder de masas. Sí. Y Mussolini lo tenía. Mussolini, las palabras a las cuales apelaba a toda la cuestión de la romanía, de lo que provenía de la grandeza italiana, tocaba esa parte del pueblo, tocaba la parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de cómo a Italia se le dio la espalda en la Primera Guerra Mundial, de cómo tocaba siempre el tema de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, de lo que pasaron, de cómo fueron humillados, y por otro lado sus discursos. Siempre le digo a la gente que googlee los discursos de Mussolini, porque hacía unos gestos que hoy en día nos parecen tan ridículos, pero eran gestos que en su momento movilizaban a la Empoderaba a la gente, empoderaban, claro. Siempre mirando para arriba, Sí, siempre para arriba y con movimientos parece fuera de lugar, digamos, muy como robóticos, pero él los tenía, digamos, y utilizaba mucho las manos y gritaba y arengaba y la gente se volvía loca. Por supuesto que, bueno, tuvo eso Sí, más allá del objetivo, digamos, más ¿no? allá de Sí, su no. resultado. Y por otro lado, Winston Churchill, quien fue el primer ministro de Gran Bretaña, también en los años de la guerra, en los 30, 40, y Churchill era todo lo contrario. Churchill era mucho más pacífico, mucho más moderado, era considerado, bueno, un señor inglés, ¿no es cierto? Sí, medido. Muy medido, muy allegado a las ideas democráticas, pero sin embargo cuando él tuvo que llamar al pueblo británico a la Segunda Guerra Mundial, les tocó lo clave,
los necesitamos, tenemos que ir a pelear, tenemos que ir a defender nuestra república, nuestra democracia, tenemos que enfrentarnos ante este enemigo que era el fascismo y el nazismo, tenemos que saber cómo enfrentarnos. Él también supo convencer desde casi su ¿cómo decirlo? Pasividad a convencer a las masas británicas a enrolarse en la guerra, A movilizarlos. a movilizarlos. Y algo que se le criticaba a Churchill desde el periodismo y desde la oposición es que él estaba totalmente alejado del pueblo. Era una persona fría, distante, que no tenía contacto. Y ese discurso previo a la Segunda Guerra Mundial, en la debacle, digamos, del fin del periodo entre guerras, fue totalmente conmovedor. Y por eso también lo considero como Churchill un gran orador, ¿no es cierto? Por cómo los dos lados tuvieron sus líderes en oratoria y cómo movilizaron al pueblo, a las masas, a la población, como uno lo quiera llamar, a, bueno, enlistarse en la guerra e ir a pelear cada uno por lo suyo. Defender. Bien, ¿nos quedamos ahí? Ay, sí. Vale, Yo podemos me seguir quedaría, igual. claro. Me queda afuera. La comunicación en empresas, en las organizaciones privadas que también tienen su Muy distinto. su conflicto también Claro que interno, sí. ¿no? Hay que personalizar el discurso. No es Bien. lo mismo ir a No es lo una mismo agencia ir- de publicidad que ir a un Claro. banco o ir a una Sí, cuestión sí, más sí. corporativa. Para la próxima. ¿Cómo no? María, muy amable. Muchas gracias. Ustedes. Lucas, gracias. Gracias.